La Unión Europea suena muchas veces como algo lejano, abstracto, casi burocrático, como si fuera una mezcla entre una oficina gris de funcionarios con café frío y una reunión eterna que nadie entiende del todo, pero cuyas decisiones acaban influyendo directamente en lo que pagas en el supermercado, en lo que cobras, en lo que puedes decir y en lo que no. Y por eso este vídeo importa. Porque cuando Santiago Abascal destapa lo que, según él, nadie quiere decir sobre la Unión Europea, no está hablando solo de Bruselas, de Estrasburgo, de banderas azules con estrellas amarillas. Está hablando de poder, de soberanía, de dinero, de identidad y de quién decide realmente el rumbo de los países. Así que quédate hasta el final, porque aquí vamos a ir más allá del titular, con datos, contexto y sí, algún toque de humor irónico para no acabar todos mirando al techo. Y si este tipo de análisis te sirve para entender mejor lo que está pasando de verdad, suscríbete al canal ahora mismo, porque es la mejor forma de apoyar este contenido y no perderte los próximos vídeos. Abascal lleva tiempo manteniendo un discurso muy crítico con la Unión Europea, pero en los últimos meses ese discurso se ha endurecido, sobre todo, se ha concretado. Ya no se queda solo en frases generales sobre Bruselas o las élites europeas, sino que pone sobre la mesa decisiones concretas, políticas concretas y consecuencias muy reales. Su planteamiento parte de una idea básica: la Unión Europea, tal y como funciona hoy, ha dejado de ser una comunidad de cooperación entre naciones soberanas para convertirse, según él, en una estructura política que impone agendas ideológicas, económicas y sociales a los Estados miembros, muchas veces sin un respaldo democrático claro. Y aquí es donde empieza el debate de fondo, porque esta crítica no es nueva, pero sí cada vez más compartida por sectores muy distintos de la población europea, no solo en España. Cuando Abascal habla de que nadie quiere decirlo, se refiere a algo que muchos políticos tradicionales evitan expresar con claridad: que el poder real de decisión en muchos ámbitos ya no está en los parlamentos nacionales. Y no es una teoría conspirativa ni una exageración de barra de bar. Basta con mirar cómo funcionan las directivas europeas, los reglamentos comunitarios o el papel de la Comisión Europea. Muchas leyes que afectan directamente a los ciudadanos españoles no nacen en el Congreso de los Diputados, sino en despachos europeos donde España es solo uno de los muchos actores y no siempre de los más influyentes. Un ejemplo claro es la política energética. En nombre de la transición ecológica, la Unión Europea ha impulsado medidas que han afectado de forma directa al precio de la electricidad, al cierre de determinadas industrias y al modo en que los países gestionan sus recursos. Abascal critica que estas políticas se apliquen de forma uniforme, sin tener en cuenta las realidades económicas y sociales de cada país. No es lo mismo Alemania, con su músculo industrial y su capacidad de absorber costes, que España, con un tejido productivo más frágil y una dependencia mayor de determinados sectores. Y sin embargo, la normativa es prácticamente la misma para todos. Aquí es donde él ve una pérdida clara de soberanía y una desconexión entre quienes deciden y quienes sufren las consecuencias. Otro punto central de su discurso es la inmigración. La Unión Europea lleva años mostrando una enorme incapacidad para gestionar este fenómeno de manera eficaz y coordinada. Fronteras exteriores desbordadas, acuerdos fallidos, reparto de responsabilidades poco claro y una sensación constante de improvisación. Abascal sostiene que Bruselas exige solidaridad a los Estados miembros, pero no proporciona soluciones reales ni asume los costes políticos y sociales de sus propias decisiones. En el caso de España, como frontera sur de Europa, esto se traduce en una presión migratoria constante, con impactos directos en la seguridad, los servicios públicos y la convivencia social. Según su visión, la UE habla mucho de valores, pero actúa poco cuando esos valores se ponen a prueba en el terreno. Y aquí es donde entra una de las críticas más duras: la doble vara de medir. Abascal denuncia que la Unión Europea es extremadamente estricta con algunos países en materia de déficit, reformas económicas o políticas internas, mientras mira hacia otro lado en otros casos por puro interés geopolítico. Este argumento conecta con una percepción cada vez más extendida entre los ciudadanos, que la UE no trata a todos por igual y que el peso de cada país importa más que el cumplimiento real de las normas. No es casualidad que este mensaje cale especialmente en países del sur, que han sufrido durante años políticas de austeridad muy duras, mientras otros estados tenían mayor margen de maniobra. En el plano económico, Abascal insiste en que la Unión Europea ha favorecido un modelo que beneficia a las grandes corporaciones y a determinados intereses financieros, en detrimento de las clases medias y trabajadoras. Habla de una Europa que regula hasta el último detalle de la vida cotidiana, pero que es incapaz de proteger a sus ciudadanos frente a crisis económicas, inflación o pérdida de poder adquisitivo.
Y lo hace con un tono que mezcla indignación y sarcasmo, porque, según él, resulta irónico que se prohíban pajitas de plástico mientras millones de europeos no llegan a fin de mes. Humor negro, sí, pero con una crítica de fondo bastante clara. A mitad de este análisis conviene hacer una pausa y recordar algo importante. Si este vídeo te está ayudando a entender mejor el debate sobre la Unión Europea y el papel de España en ella, suscríbete ahora. No cuesta nada y ayuda mucho a que este tipo de contenido siga llegando a más gente que quiere informarse y no solo consumir titulares rápidos. Volviendo al núcleo del discurso, Abascal también pone el foco en la cuestión democrática. La Unión Europea tiene instituciones elegidas por los ciudadanos, como el Parlamento Europeo, pero también otras con un enorme poder que no son elegidas directamente, como la Comisión Europea. Para él, este diseño genera un déficit democrático evidente, porque decisiones cruciales se toman sin un control político directo comparable al de los parlamentos nacionales. Esto no significa que la UE sea una dictadura, pero sí que su estructura se aleja del modelo de democracia representativa que los ciudadanos entienden y esperan. En este contexto, Abascal plantea una pregunta incómoda. ¿Quién responde cuando las cosas salen mal? Si una política europea fracasa, los gobiernos nacionales suelen cargar con el desgaste, mientras que las instituciones europeas quedan en un segundo plano, protegidas por una capa de complejidad burocrática que dificulta señalar responsabilidades. Y esto, según su visión, genera una desconexión peligrosa entre el poder y el ciudadano, alimentando la desafección política y el auge de movimientos euroescépticos en toda Europa. Otro de los aspectos que destaca es el cultural e identitario. La Unión Europea se presenta a menudo como un proyecto basado en valores comunes, pero Abascal sostiene que, en la práctica, esos valores se interpretan de forma muy ideológica y cambiante. Denuncia que se promueven determinadas agendas culturales desde Bruselas, sin respetar las tradiciones, la historia y la identidad de cada nación. Aquí su discurso conecta directamente con una parte del electorado que siente que la globalización y las políticas supranacionales diluyen las particularidades nacionales en nombre de un supuesto progreso uniforme. No se trata solo de banderas o símbolos, sino de modelos de sociedad. Abascal critica que la UE intervenga en ámbitos que, a su juicio, deberían ser competencia exclusiva de los Estados, como la educación, la familia o determinadas políticas sociales. Y lo hace planteando una dicotomía clara: o una Europa de naciones soberanas que cooperan libremente, o una Europa centralizada que decide por todos. Esta simplificación, aunque debatible, resulta muy eficaz a nivel comunicativo y explica en parte por qué su mensaje encuentra eco. En el plano geopolítico, la Unión Europea atraviesa un momento especialmente complejo. Conflictos internacionales, tensiones con potencias como Rusia o China, dependencia energética y una relación ambigua con Estados Unidos. Abascal sostiene que la UE no actúa como un actor fuerte y coherente, sino como un conjunto de países con intereses divergentes, incapaz de defender sus propios intereses estratégicos. Según él, Europa ha perdido peso en el mundo porque ha priorizado debates internos y agendas ideológicas sobre la defensa de su seguridad y su autonomía estratégica. Este argumento se refuerza cuando se analizan decisiones recientes en materia de defensa y política exterior. La UE habla de autonomía, pero sigue dependiendo en gran medida de la OTAN y, por tanto, de Estados Unidos. Para Abascal, esta contradicción evidencia que el proyecto europeo está mal planteado, mucha retórica, poca capacidad real de acción. Y mientras tanto, los ciudadanos europeos asumen los costes de sanciones, crisis energéticas y tensiones internacionales que no siempre entienden ni comparten. El discurso de Abascal también incluye una advertencia sobre el futuro. Según él, si la Unión Europea no cambia su rumbo, el descontento seguirá creciendo, la distancia entre las instituciones y los ciudadanos será cada vez mayor. No plantea necesariamente una salida de la UE, pero sí una reforma profunda que devuelva competencias a los Estados y limite el poder de las instituciones supranacionales. Esta postura busca diferenciarse tanto del europeísmo acrítico como del euroescepticismo radical, situándose en un punto intermedio que defiende la cooperación sin renunciar a la soberanía. Aquí es donde entra el elemento más polémico. ¿Es viable esa reforma? Los críticos de Abascal sostienen que su visión simplifica en exceso un entramado político y económico extremadamente complejo. Argumentan que, en un mundo globalizado, renunciar a estructuras supranacionales debilita a los países frente a grandes potencias y mercados. Abascal, por su parte, responde que precisamente esa globalización mal gestionada es la que ha dejado a muchos ciudadanos atrás y que recuperar control no significa aislarse, sino negociar desde una posición más fuerte.
En medio de este debate hay un factor que no se puede ignorar: la percepción ciudadana. Cada vez más europeos sienten que la UE no les escucha, que decide sin contar con ellos y que impone soluciones que no siempre funcionan. Abascal capitaliza ese sentimiento, lo articula en un discurso claro y lo dirige contra un adversario difuso pero poderoso: Bruselas. Y aunque se le critique por simplificar o exagerar, lo cierto es que pone sobre la mesa preguntas que muchos políticos evitan responder. Llegados a este punto, merece la pena volver a recordar algo importante. Si quieres seguir este tipo de análisis en profundidad, con contexto y sin miedo a entrar en temas incómodos, suscríbete al canal. Es la mejor manera de no perderte los próximos vídeos y de formar parte de una comunidad que quiere entender la política, más allá de los eslóganes. El tono de Abascal combina denuncia y advertencia, pero también una apelación directa al ciudadano. No habla solo votantes de un partido, sino a cualquiera que sienta que las decisiones importantes se toman cada vez más lejos de su realidad diaria. Utiliza un lenguaje sencillo, directo, a veces irónico, para contraponer la vida real de la gente con el lenguaje técnico de las instituciones europeas. Y ahí está una de las claves de su éxito comunicativo. Traduce debates complejos en mensajes comprensibles, aunque eso implique sacrificar matices. Sin embargo, también es importante señalar que la Unión Europea no es un ente monolítico ni un villano de película. Está formada por estados, gobiernos y representantes elegidos, incluidos los españoles. Muchas de las decisiones que se critican han sido apoyadas o aceptadas por los propios gobiernos nacionales. Abascal apunta a Bruselas, pero la responsabilidad es compartida. Este matiz, aunque menos atractivo desde el punto de vista narrativo, es fundamental para entender el verdadero funcionamiento del sistema. Aún así, el mensaje central queda claro. La UE necesita una reflexión profunda sobre su rumbo, su legitimidad democrática y su relación con los ciudadanos. Y Abascal, con su estilo provocador, fuerza ese debate. Puede gustar más o menos, pero resulta difícil ignorarlo. Su discurso conecta con una sensación extendida de cansancio, de hartazgo y de desconfianza hacia las élites políticas, tanto nacionales como europeas. En el tramo final de este análisis, la pregunta no es solo qué dice Abascal sobre la Unión Europea, sino por qué ese mensaje encuentra eco. Y la respuesta tiene que ver con una combinación de factores: crisis económicas, pérdida de confianza en las instituciones, cambios sociales acelerados y una sensación generalizada de falta de control. La UE, como proyecto, nació para garantizar paz y prosperidad, pero hoy muchos ciudadanos sienten que esos objetivos se han diluido entre normativas, discursos y conflictos internos. Abascal destapa, en definitiva, una incomodidad que estaba ahí desde hace tiempo. Lo hace con un tono duro, a veces exagerado, pero eficaz. Pone palabras a un malestar y lo convierte en un relato político claro. Eso no significa que tenga todas las respuestas ni que su diagnóstico sea incuestionable, pero sí que obliga a replantear preguntas fundamentales sobre el futuro de Europa y el papel de España en ella. Y ahora te toca a ti. Si este análisis te ha parecido útil, si te ha ayudado a entender mejor el debate y a formarte tu propia opinión, suscríbete al canal, deja tu comentario y participa en la conversación. Porque más allá de banderas, discursos y titulares, la política europea nos afecta a todos, queramos o no. Y entenderla es el primer paso para no dejar que otros decidan por nosotros sin que nos demos cuenta.